todos. Hemos tardado unos minutillos en empezar para dar algo de margen a que la gente se vaya incorporando, pero ya vamos a ir empezando y bueno, que la gente se vaya ya incorporando poco a poco. Bueno, bienvenidos todos a este webinar de presentación del proyecto piloto Green Castanea. Yo soy Ángel Sanabria Garrido, trabajo en FEUGA. FEUGA es una de las 5 entidades participantes en este proyecto y voy a ser yo, bueno, pues quien empiece con la primera de las ponencias de este webinar. Me gustaría, en primer lugar, hacer 4 observaciones o 4 comentarios para que el webinar vaya de la mejor manera posible. Y el primero de ellos es que, por favor, todos y todas silenciéis tanto vuestro micrófono como, y apagar vuestra cámara para evitar interferencias y que vaya todo de la mejor manera posible. También comentaros que la sesión va a ser grabada a efectos de justificación de la realización de este webinar. Y comentaros por otro lado también que si tenéis cualquier pregunta a lo largo de cualquier momento del webinar podéis escribirla en el chat de Teams y en la parte final del webinar le daremos encantados respuesta. También para terminar, que cualquier problema técnico que tengáis, que podéis contactar con nosotros a través del chat o mandarnos un correo a esta dirección que aparece aquí abajo de asanabria@feuga.es, que bueno, soy yo y intentaremos solucionarlo a la mayor brevedad posible. Muy bien, pues antes de comenzar a explicar el proyecto Green Castanea, que es el tema que nos ocupa a todos, sí me gustaría hacer primero una breve introducción de qué es FEUGA y a qué nos dedicamos. Pues para los que no nos conozcáis, FEUGA es la Fundación Empresa Universidad Gallega. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro, fundada hace más de 30 años. Y aparte del papel de las becas, que seguro que es por el que muchos nos conocéis, también nos dedicamos a la transferencia de tecnología y de conocimiento entre la universidad, la industria, la sociedad y la administración pública. Y esto lo hacemos mediante el diseño de modelos de cooperación público-privados entre esta cuádruple hélice. Modelos de cooperación que se traducen normalmente en proyectos de innovación, como puede ser precisamente este Green Castanea. Entonces, en estos proyectos de innovación en los que participamos, el papel de FEUGA es importante a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Desde las fases iniciales, en la promoción de estos proyectos, ya sea la búsqueda de la financiación que mejor se adapte a la idea o el problema que se quiera resolver, o la formación del consorcio, también contactar con grupos de investigación o diferentes empresas o entidades para que integrar los proyectos. También nos encargamos de la gestión de estos proyectos. Tenemos un amplio equipo de expertos que se encargan de los temas económicos y administrativos de los proyectos en los que participamos, ya sean individuales o colaborativos. Y también nos hemos especializado en la parte de divulgación y de comunicación de los resultados de estos proyectos a la sociedad y los agentes del sector interesados. Esta parte, la de divulgación y comunicación de los resultados, cada vez tiene más peso en las propias bases de las convocatorias, por lo que tener un buen plan de comunicación es fundamental. Y con esta manera de trabajar, con este proceder, hemos desarrollado en los últimos años más de 40 proyectos de innovación. Aquí veis algunos ejemplos de proyectos que ya están finalizados, tanto a nivel regional, en Galicia, que es donde estamos, nacional y europeo. Hemos participado en 14 grupos operativos, 16 proyectos Horizonte 2020, 11 Interreg y 3 Erasmus+. Además, somos también agentes de la red PIDI del CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y como tal somos un punto de información y de asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D+I, dirigida tanto a empresas como a emprendedores. Y ya dando paso al proyecto Green Castanea, en primer lugar,
bueno, comentar, ¿no? ¿Qué son los proyectos piloto? Pues los proyectos piloto son agrupaciones de entidades y profesionales de distinto perfil que surgen con el fin de fomentar la cooperación e impulsar la innovación y la investigación en los sectores agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario. Están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020. En este sentido, la Consellería de Medio Rural es el órgano de la Administración gallega al que le corresponde proponer y ejecutar las directrices generales en el ámbito rural y que engloba las competencias en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural y ordenación comarcal, estructuras rurales, industrias agroalimentarias y forestales, montes y prevención y defensa de los incendios forestales. El proyecto Green Castanea tiene un presupuesto total que asciende a más de 187.000 euros, de los cuales 150.000 están subvencionados en un 75% por fondos FEADER. ¿Y quiénes integramos esta iniciativa, este proyecto Green Castanea? Pues estamos un total de 5 entidades que en su conjunto destacamos por el gran carácter multidisciplinar, ¿no? Tenemos empresas del ámbito privado, como puede ser IFAS Foresta o Sotosativa, una indicación geográfica protegida, la IGP Castaña de Galicia, que es la única IGP de castañas a nivel nacional, la Universidad de Vigo y nosotros mismos, FEUA. El proyecto se desarrolla o se ejecuta en su totalidad en la Comunidad de Galicia. Y bueno, pues como decía antes, ¿no? Destacar el carácter multidisciplinar de los socios que integramos esta iniciativa. ¿Y cómo surge Green Castanea? Bueno, pues surge en torno al souto tradicional galego. El castaño es un cultivo muy interesante, entre otros por estas características o por estos motivos. Es un cultivo rentable que constituye ecosistemas autóctonos que potencian por eso mismo el paisaje tradicional y también que por sus características ayudan en la prevención de los incendios. Entonces, en el souto tradicional gallego, o en el souto en general, se detectó un problema, que es que los métodos tradicionales de producción de castaño injertado, en general, no son muy eficientes y no permitían cubrir en su totalidad la demanda existente. Entonces, ante esta solución, ante este problema, Green Castanea propone la siguiente solución, que es la modernización del cultivo. ¿Y cómo? A través de la innovación biotecnológica, con el fin de desarrollar castaños injertados de variedades tradicionales que sean resistentes a plagas y micorrizados con Boletus edulis, que permitan también alcanzar producciones más rentables y sostenibles de castañas y setas, en este caso. Entonces nos hemos marcado un objetivo principal, que es la implementación de un novedoso sistema de cultivo y aclimatación in vitro para la producción de variedades IGP de castaño micorrizado y que permita adaptar de una manera flexible la producción a la demanda existente. Además, nos hemos marcado 3 objetivos específicos que podríamos valorarlos como hitos a lo largo del proceso de ejecución del proyecto, que dura unos 2 años aproximadamente. Y el primero de ellos es la producción de inóculo micelial de Boletus edulis a partir de medios líquidos. El segundo de estos objetivos específicos es la implantación de un prototipo de termohidroterapia para la obtención de castaños libres de la avispilla del castaño, que es una de las, un insecto que afecta gravemente a los castaños. Y en tercer lugar, la detección, selección y caracterización molecular de clones de las variedades IGP, Longal, Negral y Julia. En definitiva, el proyecto busca cuidar de lo autóctono y mantener vivo el entorno rural. ¿Cómo vamos a alcanzar todos estos objetivos que nos hemos marcado? Pues mediante una serie de paquetes de trabajo o acciones vinculados cada uno de ellos a uno de estos objetivos que estaba comentando. Con el objetivo final de alcanzar, como podéis ver en la acción 5, de desarrollar una plantación piloto demostrativa con todo lo desarrollado a lo largo del proyecto. Entonces, el primero de esos paquetes, la acción 1, sería el desarrollo o perfeccionamiento de las técnicas de cultivo in vitro.
El segundo de ellos sería las técnicas biotecnológicas de micorrización. El tercero, las técnicas biotecnológicas de termohidroterapia, como comentaba antes, para someter a los castaños bueno, pues este tratamiento, ¿no? que evite que sean atacados por la avispilla del castaño, los proteja. Y el cuarto paquete de trabajo, que será la de las técnicas biotecnológicas de selección clonal e identificación molecular. En paralelo a todas estas acciones, que en detalle las distintas empresas explicarán posteriormente, estamos llevando a cabo numerosas acciones de divulgación para transferir todos estos resultados y actividades que se están haciendo a los agentes del sector y público en general, como puede ser precisamente este webinar de presentación del proyecto. Y con todo ello, los impactos y beneficios de Green Castanea en la sociedad van a ser bastante relevantes, sobre todo en el sector forestal. A nivel económico, evidentemente contribuiremos al fortalecimiento del sector forestal y del sector micológico a través de un aumento de la productividad, una mejora de la eficiencia y una importante reducción de los costes de producción. Por otro lado, a nivel medioambiental, destacar la puesta en valor de las variedades locales de castaño amparadas dentro de la ISP Castaña de Galicia, fomentando, por tanto, la biodiversidad, ¿no? Y un aprovechamiento eficiente de los recursos, la protección de suelos y de aguas, la recuperación del paisaje tradicional, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. Y por último, a nivel social, el impacto del proyecto vendrá dado sobre todo por la dinamización que éste hará en el medio rural, como pueden ser actividades de micoturismo, la preservación del medio natural y la creación de empleo agrícola cualificado, joven y diverso, que permita, bueno, pues, potenciar, ¿no?, este entorno rural. En cuanto a las actividades de divulgación que estamos haciendo en el marco del proyecto, como podéis ver a la izquierda, están dirigidas principalmente a los agentes de los sectores forestal y micológico, pero no nos limitamos a ellos, sino que también todas las acciones que estamos desarrollando las enfocamos además a las administraciones públicas, centros de investigación y también al público en general. En este sentido, estamos haciendo una intensa labor de publicación de distintos artículos, noticias en la prensa, etcétera, etcétera. Y también hemos preparado diversos materiales que están disponibles para su descarga de manera gratuita para todo aquel que los quiera ojear, como puede ser, pues, la infografía del proyecto, donde se habla del plan de trabajo que os comentaba antes, o los trípticos del proyecto, donde ya, bueno, pues se profundiza un poco más en qué es el proyecto, qué es lo que se quiere hacer, objetivos, etcétera, etcétera. Todos estos materiales están disponibles en gallego, en castellano y en inglés, y podéis descargarlo en las webs de las empresas participantes. Aquí os pongo, por ejemplo, pues un enlace a la web de FEUGA, donde están disponibles, simplemente buscando en cualquier buscador FEUGA, Green Castanea, Tríptico, por ejemplo, ya llegaríais a la sección donde están disponibles todos estos materiales, como digo. Y por último, comentaros, dejaros por aquí los correos donde podéis contactar con nosotros o el teléfono al que podéis llamarnos si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacernos relativo al proyecto. Este correo corresponde a IFAS Foresta y es micorrizas@ifasforesta.com. También podéis contactar con nosotros por teléfono a través de este número que aparece aquí. Todos estos datos de contacto aparecen también en los trípticos que os comentaba antes. Y por mi parte, nada más. También comentaros que os dejo por aquí mi correo electrónico, pues si queréis poneros en contacto conmigo, en relación con el proyecto o con FEUGA. Y recordaros nuevamente que cualquier duda que os surja a lo largo de las distintas presentaciones que se van a hacer en este webinar, podéis escribirla a través del chat y a la parte final del evento le daremos respuesta. Así que por mi parte ya nada más. Y ya cedo el testigo a la siguiente de las presentaciones, que será la de
Jesús Graña, de IFAS Foresta. Así que Jesús, cuando quieras puedes ya compartir tu pantalla y... Vale, gracias Ángel. Bueno, voy a compartir aquí. No sé, ¿se ve? ¿Se ve la...? De momento no. No, de momento no, Jesús. Compartir. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí. Vale, muy bien, pues buenos días a todos. Voy a empezar presentando brevemente la empresa. Bueno, yo soy Jesús Graña, soy biólogo, trabajo coordinando los proyectos de I+D+I de IFAS Foresta. IFAS Foresta es una empresa que estamos aquí en Pontevedra, somos una escisión de IFAS da Terra. IFAS da Terra también, bueno, estamos en la parroquia de Bora en Pontevedra. IFAS da Terra se fundó allá por el año 99. IFAS Foresta realmente era el departamento forestal de la empresa. Su actividad era la micología aplicada, pero bueno, con el tiempo IFAS da Terra se fue especializando mucho en el tema de la salud, de la micoterapia, la aplicación de hongos con propiedades medicinales, y se decidió, bueno, formar una nueva entidad, en este caso IFAS Foresta, ya hace 3 años, y nos dedicamos principalmente a la producción de castaño, ¿vale? Es nuestra línea principal de negocio, aunque también hacemos otras cosas. Esa sería nuestra principal actividad, ¿no? Pues producimos alrededor de 40 variedades diferentes de castaño, ¿vale? Tanto híbrido como injertado, unas 14 hectáreas en producción tenemos ahora mismo. Y bueno, producimos también otras especies, otras frondosas autóctonas y alguna conífera, pero aproximadamente el 90% de la producción en el vivero es de castaño. Estamos muy especializados en eso, en producir castaño. Bueno, algo que nos diferencia un poco de otros viveros es que producimos inóculos micorrícicos para aplicar en las raíces de nuestros árboles. Los hongos tienen diferentes estrategias de nutrición. Hay hongos que son parásitos. Los hongos parásitos se alimentan de un huésped, perjudicándolo, ¿vale? Se alimentan a partir, pues, parasitando una planta o otro hongo, un animal. Otros hongos son saprófitos, se alimentan descomponiendo materia orgánica, ¿vale? Puede ser, pues, madera, estiércol, restos de hojarasca. Bueno, digamos que son aquellos hongos que descomponen toda la materia orgánica que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y después tenemos los hongos micorrícicos. Los hongos micorrícicos no son capaces de alimentarse por sí mismos, necesitan asociarse a las plantas y lo hacen a través de las raíces por unas estructuras que se denominan micorrícicas, o sea, se denominan micorrizas. Mico viene de hongo, riza de raíz. Son estas engrosaciones que vemos en las raíces de la gran mayoría de las plantas. Es una asociación muy íntima entre el micelio del hongo y la planta, que sirve de intercambio de sustancias. Básicamente, el hongo va a recibir los hidratos de carbono que produce la planta a través de la fotosíntesis, y a cambio, como el hongo, aunque esté unido a través de la micorriza al árbol, va a crecer independientemente. Entonces el árbol, gracias a él, va a llegar a mucho más lejos. La rizosfera, digamos, que se va a ampliar. Entonces va a ser más capaz de absorber más nutrientes, más sales minerales, más agua. Por lo tanto, la micorriza le ayuda muchísimo en momentos de estrés o en zonas degradadas. Pero básicamente el 90% de las plantas forman micorrizas, por lo que es una asociación muy común en la naturaleza. Es una asociación simbiótica, se benefician el uno al otro. Algunos de estos hongos micorrícicos, pues,
son hongos superiores y producen setas comestibles, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, los níscalos, que se asocian a los pinos. Los níscalos siempre los vamos a encontrar en pinares, o tenemos las trufas, que se asocian a las encinas, o el Boletus edulis, que se asocia a una gran cantidad de frondosas y también de coníferas. Vale. Nosotros producimos ahora mismo un inóculo de Boletus esporal, con esporas que impregnamos las raíces con este inóculo para forzar esta asociación. Luego, otro de los productos que también producimos en IFAS Foresta es productos de autocultivo de setas. En este caso son hongos saprófitos, ya no serían micorríficos. Los hongos que trabajamos se alimentan de madera. Estos productos están pensados para que el cliente con el micelio del hongo lo inocule en madera que puede ser restos de poda o de la tala de un árbol. Se inocula este hongo, se deja incubar en los troncos y después las setas salen directamente de estos troncos. Vale, pues eso para autocultivo, para el jardín o incluso como una actividad complementaria, una actividad económica, también hay casos de cultivo. Por ejemplo, en estas imágenes vemos shiitake. Es un hongo japonés muy rico y que produce muy bien madera de roble, de cardaño. Bueno, antes de empezar más en materia de lo que es el proyecto, quería explicar también un poco lo que es un castaño híbrido, porque bueno, vamos a hablar de ellos y de dónde sale el castaño híbrido. El castaño híbrido no es el castaño que tenemos nosotros en Galicia. Nosotros en Galicia tenemos el castaño europeo, Castanea sativa. Vale. El castaño híbrido se desarrolló por una enfermedad que se cree vino de Asia. Se denomina tinta del castaño, es un hongo, un pseudo-hongo realmente, un homicota que vive en el suelo. Se desplaza gracias a unos flagelos a través del agua y es capaz de infectar las raíces de las plantas, de una gran cantidad de plantas, ¿vale? Es del género Phytophthora. Entonces, una vez que infecta las raíces, se penetra por los haces vasculares, por el sistema vascular de la planta, pudiendo llegar al tallo, y cuando llega al tallo, pues obstruye esas vías de subida de savia y acaba matando al árbol. Es una enfermedad que es en nuestras zonas, me refiero a las zonas de las Rías Baixas, zona atlántica, toda cornisa cantábrica, de climas suaves y con bastante humedad. Se desarrolló muy rápido a lo largo del siglo XX. Cada vez llegó a más sitios y diezmó los bosques de castaños de estas zonas, desaparecieron casi por completo. Muchísimos castaños desaparecieron por este problema. Entonces, bueno, el castaño chino, Castanea mollísima, y el japonés, que es el Castanea crenata, son castaños resistentes a esta enfermedad. Entonces, bueno, se trajeron para, digamos, complementar un poco el cultivo, aquellas zonas donde estaba muriendo el castaño. Sin embargo, estos castaños no dan la castaña de Castanea sativa, una castaña mucho más insípida, y además no crecen tanto, por lo tanto, para madera tampoco son adecuados, no tanto al menos como nuestro castaño. Se planteó injertarlos, el problema es que no son compatibles tampoco con el castaño europeo. ¿Vale? Digamos que con el injerto pues puedes conseguir injertar la variedad que tú quieres de castaña sativa, una variedad de fruto, y el porte de injertos, al ser un castaño japonés o asiático que es resistente, pues esa raíz va a resistir la entrada de tinta. Vale, pero no eran compatibles. Entonces lo que se hizo fue hibridarlos, coger polen de castaños asiáticos y flores femeninas, ovarios de castaños europeos y cruzarlos. ¿Vale? La intención era pues, obtener híbridos que mostraran las características del fruto y la madera del castaño europeo y la resistencia de los castaños asiáticos a la tinta. ¿Vale? O al menos, aunque no mostraran un buen fruto, pues fueran compatibles
como portainjertos. ¿Vale? Entonces, se hicieron estos cruces, obtuvieron una serie de clones que, lógicamente, para multiplicarlos no se puede hacer por semilla. La semilla, cada semilla es de un padre y de una madre, por decirlo así. Vemos que hay una recombinación genética y pierde las características, no es idéntica al árbol que la da. ¿Vale? Entonces no podemos germinar una castaña de un híbrido porque esa castaña puede tener resistencia a la tinta o no tenerla. ¿Vale? Lo que se hace son clones, es decir, una reproducción vegetativa. Bueno, antes de empezar a explicar un poco cómo hacemos nosotros el castaño híbrido y explicar os voy a explicar cómo se estructura el proyecto, más bien mi presentación, ¿vale? Para que quede un poco claro por dónde voy. Primero voy a hablar de cómo producimos los castaños híbridos y cómo queremos producirlos. ¿Vale? Ahora mismo lo hacemos por Acodo Bajo, lo queremos hacer a partir de in vitro, pero aclimatándolos y mejorando el crecimiento, ¿vale? Para que, sobre todo portainjertos, para hacerlos injertables, entre comillas, antes de lo que conseguimos hacerlos ahora. ¿Vale? Luego, dentro del proyecto, los portainjertos que obtengamos, vamos a injertarlos con variedades ISP, pero esas variedades ISP vamos a seleccionarlas de pies madres que por alguna característica destacan, ¿vale? Según los propios productores, saben que dentro de un souto, pues aunque el souto sea todos los castaños de la misma variedad, pues hay algunos que destacan. Digamos que hay una variedad intravarietal, porque produce más, porque la castaña es más grande, porque le afectan menos las enfermedades, por lo que sea. Entonces, de aquí es donde nosotros vamos a recoger el material para injertar, ¿vale? Luego, todo este material, lo explicaré en su momento, puede venir infectado con larvas de avispilla, una nueva plaga que entró también de China, que pone los huevos en las yemas de los castaños y cuando brotan producen unas agallas que reducen la tasa de fotosíntesis de los árboles. Entonces, todo ese material, si pusimos a punto un sistema de termohidroterapia y luego ese material se trató y se injertó. ¿Vale? Todos los clones híbridos por injertos se injertaron y por último se micorrizan, ¿vale? Pero en este caso, en lugar de usar los inóculos esporales que tenemos, queremos desarrollar un inóculo miceliar, ¿vale? Digamos que es un inóculo que no es con esporas. Y eso ya lo explicará Sara de la Universidad de Vigo. Una vez que tengamos ese cultivo, lo escalaremos un bioreactor y micorrizaremos las plantas. Al final de todo esto, queremos obtener plantas seleccionadas intravarietalmente, obtenidas in vitro y micorrizadas para una plantación piloto demostrativa. Vale. Luego esa plantación piloto, hacer un seguimiento de efectivamente diferentes clones portainjertos, diferentes clones de las variedades y de las tasas de micorrización y la productividad micológica. Bueno, eso era un poco para cuando vaya saltando las diapositivas, pues sepáis un poco por dónde voy, ¿vale? Estaba comentando el tema del castaño híbrido, cómo se produce, ¿vale? Ahora mismo, básicamente, el 90% del castaño híbrido que se produce es por Acodo Bajo. Todos los viveros, al menos, usan este sistema de producción que se basa en la capacidad de rebrote que tiene el castaño. El sistema es bastante básico, simplemente plantamos clones híbridos. Imaginaos aquí, pues esto es un clon híbrido portainjertos, ¿vale? Por ejemplo, el clon 111, toda esta fila eran madres, eran árboles, castaños que se dejaron engordar durante entre 5 y 10 años, que hacen un grosor de 15-20 centímetros y cuando ya está el árbol gordito, se corta por el pie. Y al cortarlo en invierno, lógicamente, solo cortas al final del invierno, cuando lo cortas en la primavera, ese tocón emite chupones. Siempre el castaño emite muchísimos chupones. Entonces,
Todos estos chupones, en el mes de mayo más o menos, ya tienen un tamaño de unos 40 centímetros aproximadamente. Entonces se deshoja la parte inferior, se anilla, y vemos cómo se está anillando este chupón, para que la savia elaborada que se produce en las hojas al bajar, digamos que en este estrangulamiento se acumule, se le echa un poco de hormona enraizante y se la porca a tierra, ¿vale? Se cubre con tierra y se deja así todo el año. Aquí vemos todos los sacodos ya cubiertos con tierra para enraizar. ¿Vale? Esto durante todo el año enraizaría. Las ventajas, que en un año tenemos chupones que crecen hasta 2 metros, incluso más. Otros no, otros crecen pues 20 centímetros. ¿Vale? Pero sí que es posible obtener plantas que ya se pueden comercializar o se pueden injertar, tienen un grosor ya adecuado para el injerto. Y otra ventaja que tiene que es un método pues que sabemos cómo funciona, está bien desarrollado y todo el trabajo está perfectamente estudiado, sabemos cómo funciona. ¿Vale? Desventajas, pues dependencia de la conformación de campos madre, quiere decir que si a mí el año que viene un cliente me pide 10.000 plantas de 111, pero yo solo tengo madres para producir 1.000, no puedo ofrecerle 10.000, porque dependo, si quiero hacer 10.000 tendría que plantar más madres, esperar entre 5 o 10 años para cortarlas y cuando tengo la producción ya a lo mejor el cliente ya no las quiere. Entonces no puedo cambiar la producción que yo tengo de híbridos, es la que es, todos los años se repite. ¿Vale? No me puedo ajustar a la demanda. Luego hay clones que enraizan muy mal, ¿vale? Hay clones que a lo mejor de todas las plantas alcanzas un porcentaje del 30-40% de los chupones que sirven como plantas con algo de raíz. Y luego requiere de mucha superficie y trabajos poco mecanizables. Realmente aquí se hace todo a mano. Se deshoja a mano, se anilla a mano, se da... lo máximo que usamos es una mini retro digamos, para cubrir con tierra lo más gordo. Al final, para quitar la tierra, aunque nos ayudamos de esa mini pala, siempre hay que ir con un sacho para limpiar las cepas y no dañar las plantas. Entonces es un trabajo bastante laborioso. Entonces, bueno, hay otro sistema de producir clones híbridos que es la producción in vitro. Se basa en la totipotencia de algunas células. Totipotencia hace referencia a que algunas células, sobre todo las células meristemáticas, las células nuevas, digamos, cuando están muy diferenciadas, de los vegetales tienen la capacidad de crecer y convertirse en un individuo completo, ¿vale? A través de un espanto, de un trocito de una pequeña material vegetal, en un medio de cultivo puedes reproducir una nueva planta, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, una es que las plantas que consigues, lógicamente las haces en un laboratorio, en unas condiciones de asepsia muy exigentes, entonces pues tienen muchas más garantías sanitarias. No van a tener avispilla, por ejemplo, como sí pueden tenerla si la produces en campo. Sí que te puedes adaptar a la demanda, es decir, cada año puedes producir los clones que tú quieras, ¿vale? De hecho, puedes hacer muchísimos miles con muy poco espacio, ¿vale? Puedes hacer una micropropagación masiva sin problema. La desventaja es que cuando adquirimos esta planta in vitro, viene muy pequeñita y nosotros la queremos injertar, necesitamos un grosor determinado. Y por lo general, a lo largo de un ciclo anual de la planta no alcanzamos ese grosor. ¿Vale? Solemos necesitar 2 ciclos. Entonces necesitas pues un año de cuidados, más un año de riego, fertilizaciones, siempre hay marras, se van muriendo plantas. Entonces la idea del proyecto, conseguir adaptar una cámara de cultivo en la cual
obtener planta que se pudiera injertar en solo un ciclo. ¿Vale? Entonces, adaptamos esta cámara en IFAS, en IFAS en nuestras instalaciones, y bueno, a través de un sistema de calefacción que se montó a unos 22 grados, si no me equivoco, fotoperiodo de 16 horas de luz, 8 de oscuridad, un sistema de aireación para que no se acumulara el CO2, pero no conseguimos unos resultados, digamos, no había mucha diferencia con las plantas que no se metieron en la cámara. No obstante, queremos seguir por esa línea y estamos diseñando un nuevo experimento en los fitotrones de los que dispone la Universidad de Vigo. Dispone de 2 fitotrones. Entonces queremos hacer de nuevo un ensayo para afinar un poco, optimizar los parámetros que más influyen. La idea es que la planta, una vez que obtengamos la planta in vitro, que no pare de crecer, que crezca y que en un ciclo podamos injertar. ¿Vale? Bueno, al final lo que se hizo, pues esta planta se pasó a maceta, la pasamos a un invernadero y los clones portainjertos que se injertaron tuvimos que usar planta in vitro de 2 años al final. Vale. Utilizamos diferentes clones porque así después en la plantación piloto es algo muy interesante y bastante desconocido en el castaño cómo influyen los portainjertos en el desarrollo de la variedad. Entonces, con las variedades que vamos a probar, pues también vamos a probar diferentes clones para en un futuro ver si hay diferencias de crecimiento, de producción. Y injertamos también planta en campo con el material de la ISP para garantizar, ¿no?, la provisión del material. Porque en campo siempre funcionan mejor los injertos, al menos a nosotros, en nuestro vivero, siempre en campo fallan menos. Bueno, ahora era el turno de la ISP, iba a hablar Manuel Vilariño, que es el secretario, pero por motivos personales no pudo estar, entonces voy a hacer yo su parte. Bueno, igual que yo, él iba a presentar a la ISP. La ISP es una indicación geográfica protegida de castaña, hay muy pocas, de hecho en España es la única que tenemos. Y los adscritos a la ISP, bueno, digamos que el cultivo de castaña que se puede adscribir a la ISP está en toda la provincia de Orense y casi toda la de Lugo y parte del interior de Pontevedra. Vale. Este más pequeñita zona aquí en Coruña, pero básicamente Orense y Lugo es donde se pueden adscribir a la ISP. Además del origen, ¿vale?, la ISP exige que la castaña sea una castaña de una variedad autóctona, gallega. ¿Vale? Ahora mismo se conocen como unas 80 y eso es una de las exigencias. La castaña híbrida no sirve para adscribir a la ISP. Es una de las cosas que exige. Nuestra castaña pues siempre es una castaña más dulce, suele pelar mejor, se conserva bien, ¿vale? Por el contrario, los híbridos no se conservan bien y no saben igual, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hace la ISP es certificar y garantizar al cliente pues el origen de la castaña, certificar que es una castaña gallega, que se produjo aquí en Galicia, pues la variedad es gallega que se produjo en Galicia y bueno, que todo el proceso productivo pues cumple unos estándares de calidad determinados. Y luego, obviamente, promocionar nuestro producto, ¿no? Bueno, lo que hizo la ISP, un niño, vale. Primero se produjeron los portainjertos, ¿no? Y ahora era la hora de injertarlos
con las variedades tradicionales. Bien. Primero se decidió qué variedades íbamos a utilizar. Obviamente hay muchísimas, podíamos haber habido seleccionado otras en vez de estas tres, porque hay otras también muy buenas. Pero, bueno, consideramos que estas tres eran una buena elección porque cada una tenía una cosa diferente, ¿vale? Una de ellas es la judía. La judía es una variedad que se planta mucho en la zona del norte de Portugal, entre sus montes, el sur de Ourense, la Gudiña, Ríos, por toda esa zona, se planta bastante. Y es una castaña de buen calibre. Es una castaña que se exporta mucho a Europa y se caracteriza de las que elegimos por su tamaño. Tiene muy buena actitud para el mercado en fresco, donde se valora mucho el tamaño. Tiene buena presencia, una castaña rojiza, brillante. Después la otra fue la que elegimos, fue la Longal, que también es de estas zonas. Es una castaña que es muy valorada para la industria por su conservación, por ser muy dulce y pelar bien. ¿Vale? Es una castaña que se conserva muy bien, viene muy tarde, viene desde las más tardías. No es muy productiva, pero es muy adecuada para la industria. Es la que más se utiliza en Galicia, de hecho, para procesar, para pelar, para congelar y después para hacer conservas o para hacer harinas o lo que con diferentes usos, ¿no? Y luego la negral es de la zona del Bierzo, Valdeorras, y es una castaña que se usa mucho como polinizador. La gran mayoría de las variedades de castaña autóctonas producen poco polen o no producen directamente. Entonces, siempre que hacemos una plantación, lo aconsejable siempre es meter planta polinizadora, es decir, variedades polinizadoras. Hay más de una, pero bueno, en este caso la negral, además de polinizar, da muy buena castaña también, una castaña también de calibre, que va bien para venta en fresco, es bastante productiva. Y eso, pues estas tres fueron las que se eligieron un poco también por criterio de la IGP, ¿no? Bien, para recoger la púa, la material vegetal para injertar, se seleccionaron, como decía antes, 2 pies madres por variedad. Vale. Se sabe que aunque estemos en un souto donde todos los árboles son de la misma variedad, algunos muestran diferentes características. Eso pasa con el castaño y con muchas otras plantas. ¿Vale? Por ejemplo, el albariño tiene diferentes clones. Muchos otros frutales pasa eso. La misma variedad pues tiene diferentes clones que se adaptan mejor a una zona o que producen más. Bueno, un poco la idea era esta. Seleccionar aquellos que eran, aquellos pies, aquellas madres que mostraban por criterio del propio productor, del dueño del souto, características superiores y de ahí sacar el material para injertar los protoinjertos híbridos. ¿Vale? Entonces se marcaron los castaños, se recogió la púa y también se marcó la rama donde se recogió la púa porque en muchas ocasiones los castaños centenarios antiguamente se podían injertar más de una variedad por árbol, ¿vale? Y luego se caracterizaron molecularmente, ¿vale? Para tener su perfil genético de cada uno de estos árboles. En total eran 6, 2 por variedad. Aquí tenemos en la recogida del material vegetal, ¿vale? Bueno, y una vez recogido el material vegetal, pues se procedió a injertar la planta. Se hicieron 2 tipos de injerto, ¿vale? Uno de ellos fue el injerto inglés, ¿vale? El inglés doble se hace en 2 biseles, un bisel en el portainjertos y el mismo bisel en la púa, en un tramo de vara que suele llevar 2 yemas. Se hace un bisel del mismo grosor y de la misma longitud que encajan perfectamente. En el caso del inglés doble, pues se le hace una pequeña muesca para que encaje.
Veis aquí como esta muesca hace que encaje lo que es la variedad tradicional. Esto sería, por ejemplo, pues la variedad negral y esto sería el portainjertos híbrido resistente a la tinta. Donde no teníamos púa del suficiente grosor o el portainjertos era demasiado fino o queríamos aprovechar porque teníamos poco y queríamos pues, cada yema, aprovechar cada yema, pues hicimos injerto en chip budding, se llama, es una especie de escudete, se hace un corte en el portainjertos y una muesca y digamos que es como una pieza de un puzzle. Se hace como una pieza que encaja perfectamente en esa muesca, ¿vale? Que hacemos previamente. Nada, se etiquetaron todos, cada uno, con la variedad y con el clon que era y el portainjertos en el cual estaba injertados. Vale, esta planta es la que utilizaremos después para la plantación piloto. Todo el material vegetal que vino de la ISP se trató con el sistema de termohidroterapia. Vale. Principalmente, aunque es un sistema que se basa en la aplicación de agua caliente, por lo tanto puede digamos que funcionar como una desinfección general, ¿vale? Puede haber algún micelio, algún hongo que también lo mate, pero básicamente la idea era luchar contra la avispilla del castaño, ¿vale? La avispilla de castaño es una plaga que hay dentro de Galicia ya hace años. Afecta muchísimos castaños porque, bueno, todos los castaños son sensibles, todos los castaños autóctonos son sensibles, hay algún resistente, algún híbrido resistente, pero los autóctonos que tienen diferentes niveles de tolerancia son sensibles. Y lo que hace la avispilla es poner sus huevos ahora, más o menos en esta época, los adultos hacen el vuelo, bueno, realmente un poquito antes, mejor, depende de las zonas también. Hace el vuelo y las yemas latentes, en las yemas latentes es donde pone el huevo. Esas yemas latentes son las que brotan para el año siguiente, ¿vale? Es decir, que la larva se queda en diapausa, se queda letargada durante todo el año. Al año que viene, cuando en mayo, junio, la larva se convierte en ninfa, produce un adulto y la larva lo que hace es, cuando empieza a brotar la planta, alimentarse de la savia y forma estas agallas. Y luego ya hace la metamorfosis y sale la avispilla. Y vuelve a infectar más plantas. Entonces, en invierno, estas púas, todo este material puede tener larvas de avispilla en sus yemas, larvas de huevos que la avispilla puso en esa primavera. ¿Qué hacemos? Bueno, pusimos a punto un sistema de termohidroterapia, es simplemente tratar, pues, totalmente ecológico, solo es agua caliente. Básicamente es una cuba con unas resistencias, un sistema de recirculación de agua, un termostato que mantiene una temperatura aproximada de 48 grados, 48-49 grados. Se introduce el material en la cuba durante 10 minutos. Eso, digamos que a la planta no le influye para nada, tiene la capacidad de brotar sin problema ninguno, pero sí mata a las larvas, ¿vale? Y nada, ahora estamos haciendo pruebas también tratando pues claro, lógicamente esto es muy útil porque cuando injertamos la púa tiene una yema o dos yemas y esa yema o esas dos yemas tienen avispilla y al brotar producen una agalla, perdemos la planta, que de esa yema ya no va a crecer. Entonces con este tratamiento lo que conseguimos es que lo que injertamos, garantizarnos de que va a brotar, va a tener una planta nueva, pero claro, si esa planta va a campo, se va a reinfectar, ¿no? Digamos que lo que garantizamos es que el primer año va libre de avispilla. En el vivero pasa igual, la planta que está engordando, que tiene 2 años, pues le puede picar la avispilla y esa planta luego cuando se comercializa puede ir con avispilla, por lo que estamos ya tratando toda la planta, ya no solo la púa que vamos a injertar, sino la planta entera,
¿vale? Para garantizar que no vaya planta con avispilla. Vale, funciona muy bien, la verdad. Y ahora queremos ajustar un poco el tratamiento. Claro, son muchos miles de plantas. Al final son 10 minutos cada una en la cuba. Y estamos haciendo pruebas a ver si funciona con menos tiempo. Vale. Bueno, en definitiva, antes de darle paso a Sara, un poco para la imagen del momento actual del proyecto, sería, bueno, eso, el sistema de aclimatación. Como no tenemos todavía que hacer ese ensayo en los fitotrones de la Vigo, nos faltaría la mitad, digamos, optimizar el proceso y ver si realmente la planta es capaz de crecer continuamente y ahorrarnos un ciclo de crecimiento. Bueno, los portainjertos híbridos ya los tenemos producidos, ya seleccionamos las variedades, ya recogimos las variedades, ya las injertamos, ya las caracterizamos molecularmente, ya hemos puesto a punto el sistema de termohidroterapia y ya tratamos la planta. Estamos haciendo un ensayo ahora para reducir los tiempos. Y ahora estamos con el tema de la micorrización de la planta, ¿vale? Estamos optimizando los medios de cultivo para pasar a un bioreactor y luego micorrizar la planta. En definitiva, lo que queremos es realizar la plantación demostrativa piloto y hacer el seguimiento. Vale. Y nada más. Para de compartir. Y ahora paso la palabra a Sara, de la Universidad de Vigo, que ella es la que nos va a hablar un poco de la optimización de los medios de cultivo de boletus y la optimización de esos medios de cultivo y el escalado en bioreactor. Hola, Sara. ¿No está Sara? Sí, sí que está. Lo que pasa es que tiene el micro desactivado. Vale. Si te parece, Ángel, mientras no entra Sara, puedo ir contestando un par de preguntas que surgieron aquí. Vale, así damos Vale. un poco de margen. Perfecto. Marina, ¿qué grosor mínimo es necesario para injertar? Bueno, realmente para injertar en inglés, lo que os comenté del injerto inglés, donde se usa una púa con 2 yemas y el patrón necesita el mismo grosor que esa púa, se hace los 2 biseles, ahí necesitas, siempre hablamos como un bolivic, a nosotros decimos como un bolivic para entendernos. Si es más fino, ya podrías también, pero falla más, ya tendrías que, es más cirujano, por decirlo de alguna forma. Y si es muy gorda, pues siempre la navaja tiene que estar muy, muy bien afilada, se llama una navaja especial para injertos. Y ya si es muy gordo también te cuesta hacer el bisel, se empieza, se mira que no quedan rectos los biseles, que tienen que ser rectitos. Vale. ¿Qué pasa? Que después hay diferentes tipos de injertos. Por ejemplo, para injertar un castaño que es muy gordo, se podría hacer un injerto en corona. Y si es muy fino, podríamos hacer... Bueno, de yema también necesitas que sea como un bolivic. Al menos un bolivic sería lo ideal. No sé si contesta la pregunta. ¿Hay Vale. otra? ¿Me escucháis ahora? Sí, Sí, ahora bien. sí. Vale, es que no me dejaba activar otra vez el sonido, no sé qué le pasa. Vale, si quieres Vale. seguir contestando, Jesús. Sí, contesto estas dos. Perfecto. Vale. No, bueno, están surgiendo más, casi esperamos al final. Esperamos al final. Vale.
Entonces voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Vale, pues entonces vamos allá. Pues nada, buenos días. Yo soy Sara del grupo Agrobiotech for Health de la Universidad de Vigo. Y nuestro grupo pertenece al Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo y cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación, desarrollo e innovación del sector agroalimentario y agroforestal. En esta ocasión colaboramos en este proyecto con el objetivo de lograr y optimizar la producción de micelio de Boletus edulis en medio líquido en un bioreactor para ser empleado como inóculo para la micorrización de los castaños, como ya hemos dicho varias veces en la presentación. Y en este punto nos podemos plantear varias preguntas. ¿Por qué micorrizar? ¿Por qué Boletus edulis y no otra especie? ¿Y por qué en un bioreactor? Entonces vamos a ir respondiendo a estas cuestiones. ¿Por qué micorrizar? Pues la micorrización es empleada habitualmente en el sector forestal, ya que contribuye a un mejor y más saludable crecimiento del árbol, incrementando la capacidad de captación de nutrientes y protegiendo a la planta contra patógenos. Y además genera la posibilidad de producción y comercialización de setas. ¿Por qué Boletus edulis? Pues como seguramente sepáis, es una especie de enorme valor comercial, no solo por su interés gastronómico, sino también por su valor nutracéutico. Esta especie pertenece al complejo Boletus edulis, junto a otras 3 de características similares, entre las que se encuentra Boletus reticulatus, que también ha sido empleada en nuestros estudios. ¿Por qué en un bioreactor? Pues la manera actual de producción del preparado empleado en la micorrización del inóculo del que hablaba Jesús, pues conlleva una serie de problemas. Por una parte, la dependencia de micelios externos a la empresa, una difícil selección de características, de características de interés, altas probabilidades de contaminación, la fabricación frecuente, ya que es un preparado muy perecedero, y más tiempo hasta la micorrización, ya que de este preparado se desarrolla un micelio primario que tiene que llegar a secundario para poder micorrizar las raíces de los árboles. Además, otro problema añadido es que el micelio de Boletus crece muy despacio en condiciones in vitro. Entonces, para incrementar la velocidad de crecimiento in vitro y para producir el micelio en el bioreactor, solventando los problemas expuestos, es necesario encontrar o generar un medio de cultivo que optimice el crecimiento, que, como decía al principio, es el objetivo de nuestra colaboración. En este camino, tras realizar una búsqueda bibliográfica de los medios y las condiciones de cultivo empleados habitualmente para este tipo de hongos, hicimos varios experimentos, creciendo el micelio de Boletus reticulatus y Boletus edulis en varios de ellos. Tras el análisis de los resultados, seleccionamos las condiciones y el medio que mayor crecimiento produjo, que resultó el PDA, patata destrosa agar, a pH 5,5 y a 25 grados de temperatura. Tras esto, uno de los pasos a seguir es estudiar el efecto de diferentes nutrientes sobre el crecimiento del micelio. Concretamente, se escogieron 4 nutrientes que tras la revisión bibliográfica resultaban relevantes: el hierro, el nitrógeno, el potasio y la tiamina. Los 3 primeros se proporcionaron en forma de sales. Como realizar un estudio tradicional multifactorial suele resultar inabarcable, se empleó un software específico para el diseño de experimentos, que reduce el número de tratamientos, pero permanecen representativos del espacio experimental. El resultado fueron 2 experimentos, uno que lleva los factores a los extremos, como se puede ver en la tabla, y otro que explora más niveles de concentración, concretamente 4 frente a 2 del anterior. El primero es el que expondré a continuación y consistió en 20 tratamientos en los que el micelio se cultivó en medio sólido comercial PDA, añadiéndole diferentes concentraciones de los nutrientes indicados.
Los factores de análisis fueron el tiempo, contando con 3 tomas, la especie Boletus reticulatus y edulis, la cepa de origen y población de cada micelio y los nutrientes, que en este caso se recogen como fuente de hierro, como decíamos, nitrógeno, potasio y tiamina. El micelio empleado fue aislado con anterioridad en el laboratorio y en la tabla se puede observar la distribución de cada micelio según la población y cepa de origen. Las placas con los diferentes tratamientos fueron inoculadas en condiciones estériles con un fragmento de micelio de aproximadamente 5,5 milímetros. A continuación fueron fotografiadas cada 2 semanas para medir el área de crecimiento del halo con la ayuda de un programa informático. Hasta la fecha hemos realizado 3 tomas y se harán 3 más. Para el análisis de los resultados se empleó la herramienta computacional CHAED, que emplea un algoritmo para calcularlos. Este nos dio a conocer que el factor especie fue el que más efecto significativo tuvo sobre el crecimiento, seguido por la cepa de origen y por último la población y el tiempo en cepas concretas de Boletus edulis. Como las propiedades individuales de los micelios enmascararon los posibles efectos de los nutrientes, se realizó un procesamiento de los datos para poder observar estos efectos. Este procesamiento consistió en descartar los resultados de las placas donde no se detectó crecimiento alguno o muy sutil a lo largo de los 3 muestreos, al asumirse que su micelio carecía de viabilidad. De modo que en el siguiente análisis estadístico solo se emplearon los resultados de las placas obtenidas de Bora en el caso de Boletus reticulatus y Junqueira en el caso de Boletus edulis, y se analizaron las especies por separado. Tras este proceso, se obtuvo que Boletus reticulatus creció significativamente más en los tratamientos sin fuente de nitrógeno en las tomas 1 y 2 y sin fuente de potasio en la toma 3, alcanzando en estas condiciones el mayor área de halo, 4,54 centímetros cuadrados. Además, en la toma 2, en aquellas placas sin nitrógeno, también creció mejor en las que no contenía potasio. El resto de nutrientes, el hierro y la tiamina, no obtuvieron un efecto significativo sobre el crecimiento. Para Boletus edulis también creció significativamente más en los tratamientos sin fuente de potasio en el tiempo 2. Sin embargo, en el tiempo 3 prefirió los tratamientos con nitrógeno. Además, en la toma 3, dentro de los tratamientos con nitrógeno, creció mejor sin potasio, igual que el reticulatus, siendo estas las condiciones que mejores resultados produjeron, alcanzándose un área de halo de 9,35 centímetros cuadrados. La ausencia de tiamina ejerce un efecto significativo positivo sobre el crecimiento del micelio en la toma 2, en los medios sin potasio, y en la toma 3, en los medios sin nitrógeno. Y el hierro, o la sal de hierro, no obtuvo un efecto significativo otra vez sobre el crecimiento. Como conclusiones, se extrae, primero, que el genotipo del micelio es muy determinante, ya que la enorme variación de crecimiento del grupo Boletus ha dependido fundamentalmente de la especie y de la cepa del hongo empleado, lo que resalta la importancia de seleccionar la cepa con las características más adaptadas a nuestras necesidades. Y segundo, que los medios de cultivo para micorrizas deben ser pobres, aunque la suplementación con nitrógeno favoreció el crecimiento del micelio de Boletus edulis a medida que pasó el tiempo. Y por último, entre los próximos pasos está la toma de datos de los tiempos restantes que comentaba antes hasta llegar a los 3 meses de crecimiento, ya que en trabajos anteriores no se llegó a la fase estacionaria con crecimientos de 2 meses. Y el análisis, junto con los datos del segundo experimento, nombrado también con anterioridad, mediante el empleo de inteligencia artificial, con la finalidad de diseñar un medio de cultivo optimizado para la producción de micelio en biomasa. Y muchas gracias. Le paso la palabra a la siguiente presentación. Gracias, Sara.
Gracias por tu ponencia. Ahora tocaría la intervención de la última de las empresas que falta, la de Souto Sativa, pero por problemas técnicos con el ordenador de última hora, cosas del directo, no está siendo posible su participación. Así que, bueno, comentaremos así brevemente cuál es el papel de Souto Sativa en el proyecto, que de momento, bueno, toda su participación está centrada en la última anualidad, que empezará en unos meses. Y si te parece, Jesús, pues eso, comentamos brevemente el papel de Soutos y ya vamos con las preguntas que están planteadas en el chat. Vale. ¿Tienes ahí la diapositiva de ellos? No sé si Sí, no sé si es muy explicativo, ¿no? la comparto ahora mismo. Aquí está. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Vale, básicamente Souto Sativa es una empresa que se dedica a temas de plantación, sobre todo. Entonces ellos lo que van a hacer es la plantación piloto, demostrativa, y el mantenimiento. El mantenimiento, pues, instalación del riego, de los desbroces, se requieran, alguna poda, y básicamente esa es la función de ellos. No sé si tenemos alguna diapositiva más. Bueno, en estas anteriores explican un poco, bueno, pues un poco sus instalaciones. Espera, que la pongo desde el principio. Bueno, aquí un poco cómo surge la empresa, que surge un poco como una colaboración entre Alivos Galicia y la Diputación de Lugo, que acabó dando la empresa que es actualmente, Souto Sativa. Bueno, eso, como comentabas, Jesús, ¿no? Que es una empresa que se dedica a la transformación de castaña en España, siendo una de las más importantes. Y a nivel de volumen de producto, bueno, es una de las tres más relevantes a nivel europeo y siendo por tanto muy importante de su actividad exportadora, con un 20% de países fuera de la Unión Europea y bueno, el resto dentro de la Unión Europea, como Francia, Bélgica, Portugal, Italia o Alemania. Y bueno, en este mapa es un poco la zona donde ellos se encuentran, ¿no? En la provincia de Lugo. Y entre sus objetivos se encuentra el recuperar terrenos abandonados, bueno, para recuperar ese cultivo del castaño tradicional y demás. Ofrecer también una oportunidad de renta alternativa a las personas que viven precisamente en esas zonas, una forma de luchar contra la despoblación rural y proporcionar también a los titulares de viejos autos abandonados o que estén en desuso otras oportunidades, ¿no? Como de reflotar esas tierras que estaban abandonadas y ponerlas en valor y aumentar la producción tanto en cantidad como en calidad de la castaña para cubrir la demanda que es creciente realmente a nivel internacional sobre todo. Y aquí, bueno, pues veis algunas fotografías de los terrenos. Comentan que, bueno, tienen como aproximadamente 200 hectáreas de nuevas plantaciones y han recuperado más o menos 25 hectáreas de soutos tradicionales. Que ya, bueno, en las imágenes podéis ver lo bonito de este paisaje, ¿no? Y bueno, pues dentro bueno, por la estructura de la empresa, Souto Sativa, como comentaba, se encarga de la gestión de parcelas, del asesoramiento técnico y de nuevas plantaciones. Y nada, luego ya era lo que comentaba antes Jesús, su intervención en la empresa. Ya sentimos tener que presentar así la empresa, porque es una empresa muy interesante, la verdad, pero bueno, ya dije, por motivos técnicos de última hora no ha sido posible que participe Alicia. De todos modos, aquí tenéis sus datos de contacto, alicia.lopez@alivos.com, o sea que si tenéis cualquier duda o queréis trasladarle a ella directamente, seguro que os podrá explicar muchísimo mejor pues, a qué dedicar su empresa y su intervención dentro del proyecto. Y
Bueno. Hay aquí 3 preguntas más. Las resolvemos. Dice Miquel, ¿cuántos clones se usaron como patrón? Utilizamos 4. ¿Vale? Utilizamos el 111. Es un clon muy resistente a la tinta, que es el que peor nos enraiza por acodo bajo. Entonces, bueno, nos interesa obtenerlo in vitro y hacer planta de él, porque la verdad tiene bastante demanda. Luego utilizamos el 7521, que aquí en Galicia también es el que más nos están pidiendo. 111 nos lo piden mucho para Extremadura, un poco también por zonas, ¿no? 7521, hay ya estudios previos que hablan muy bien de él, porque tiene resistencia de encharcamiento. Bueno, es un clon que sabemos va bien. Luego estamos injertando 90.044 también, que es el clon con más producción en casi todos los viveros, porque es un clon también para fruto, que no se suele usar como porta injertos, pero habiendo tanta producción nos pareció interesante probarlo. Y después el 125, porque también por nuestra propia experiencia es un clon que va muy bien, que es vigoroso. No es de los más resistentes a la tinta, pero como compatibilidad y como patrón va bastante bien. Vale, y después Miquel también nos pregunta el tema del diseño de la plantación. Esto, bueno, aún no está diseñada porque esto su autosativa, depende un poco de su autosativa las parcelas que nos consiga, pero la idea en principio es hacer una plantación de unas 2 hectáreas. Probablemente el marco que utilicemos se suelen usar marcos de 10x10 para fruto, ¿no? Es, digamos, un marco más tradicional. Nosotros queremos aprovechar mejor el espacio, entonces pues haremos marcos un poquito más estrechos, a lo mejor 7x7, 8x8, ¿vale? Alrededor de unas 350 plantas, 400. Entonces al final pues tendremos entre 100 y 150 plantas de cada variedad y esas se dividirán en los 4 patrones. Vale. Y luego nos pregunta Marina de qué manera afecta la avispilla al castaño. Bueno, nada, ya veíamos ahí las agallas que forma. Básicamente es eso. ¿Cómo la afecta? Pues disminuyendo su tasa de fotosíntesis. Atrofia la hoja, la yema al brotar no genera una rama, no genera hojas, se queda atrofiada y entonces no hace bien la fotosíntesis. Eso, claro, en las variedades que son muy sensibles se cubren de agallas y es raro que llegue a matar al castaño, ¿vale? Pero la producción se puede reducir hasta un 80%. Ahora mismo se están haciendo sueltas de un parásito, bueno, es la Xunta la que está haciendo estas sueltas masivas, de un bichito, ¿vale? Torimus sinensis, que parasita a las larvas de la avispilla. Y está funcionando muy bien. En principio, cada vez hay, digamos que este año ya se está recuperando ese bichillo, ya se ve, el torimo ya se ve que se está naturalizando y en muchas zonas ya se vio una gran disminución de agallas. Fenomenal. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que se quiera hacer de última hora. Si no, ya vamos a ir cerrando por aquí este webinar de presentación de Green Castanea. Así que, bueno, por mi parte agradeceros a todos, tanto a las empresas participantes por vuestras intervenciones, como a todos los asistentes que habéis estado presentes en esta jornada. Y nada, con la grabación de este webinar lo subiremos posteriormente a YouTube, por lo tanto, bueno, si queréis volver a verla o os perdisteis alguna parte, quedará ahí disponible para el futuro. Y nada, gracias de nuevo y hasta la próxima. Vale, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Todo bien, ¿no?